Hola, en esta oportunidad vamos a revisar una actualización del manejo de la rinitis alérgica. La rinitis alérgica se puede definir como la presencia de uno o más de los siguientes síntomas nasales: estornudos, rinorrea, congestión nasal y prurito nasal, que tienen que estar presentes más de 2 días consecutivos, más de 1 hora la mayoría de los días. Frecuentemente está asociado a síntomas oculares, como prurito ocular, lagrimeo, eritema ocular, y algunos investigadores prefieren el término rinosinusitis porque generalmente ocurren juntas. La rinitis persistente lleva a sinusitis comúnmente por la continuidad de la mucosa nasal hacia la mucosa sinusal. La rinitis alérgica se da más frecuentemente en individuos con eczema, con dermatitis atópica o asma, porque como sabemos son del mismo background genético de genes de atopia. Y es importante saber que puede comenzar a cualquier edad. La mayoría de los individuos desarrollan síntomas cuando niños o adultos jóvenes. En ese sentido hay 2 picos de diagnóstico, en la infancia y luego a los 30-40 años. Pero saber que se puede iniciar en cualquier momento, y cada vez vemos más adultos iniciando rinitis alérgica más tardía. Y tienden a continuar con severidad variable a lo largo de la vida, incluyendo periodos de remisión intermedia. La prevalencia de la rinitis alérgica en la mayoría de los países es un 10 a 20% de la población. Es una enfermedad muy prevalente. Y en Chile, en el estudio ISAC, que es un estudio de prevalencia internacional de enfermedades alérgicas, entre los 6 y 7 años, la prevalencia fue de un 12,3% y entre los 13 y 14 años de 22,2%. El impacto de la rinitis alérgica en la calidad de vida de los pacientes está muy estudiado, y son los síntomas de la rinitis alérgica moderada a severa se pueden asociar a fatiga y somnolencia diurna, a disminución de la actividad diaria, a reducción de la productividad laboral, a funciones cognitivas alteradas, disminución de las habilidades del aprendizaje y efectos adversos en el comportamiento adolescente. Por lo tanto, no es una enfermedad que vaya a ser de mucha morbilidad asociada, pero es importante la calidad de vida, cómo se afecta la calidad de vida en los pacientes que la padecen. La clasificación de la rinitis alérgica en general, la más habitual es clasificarla en estacional y perenne. La estacional, los síntomas típicamente ocurren en una época del año y los alergenos causantes son pólenes que pueden ser de árboles, de pastos o de maleza, y comúnmente se asocia a conjuntivitis alérgica. La perenne es la que está todo el año presente, y eso tiene que ver con que el paciente está sensibilizado a alergenos que están presentes todo el año, como ácaros del polvo, cucarachas, caspas animales u hongos. En este tipo de rinitis, generalmente la congestión y la descarga posterior son más prominentes. Y otra clasificación de la rinitis alérgica es intermitente y persistente, que se dividen por la cantidad de días a la semana o por cuántas semanas se tienen los síntomas. Porque muchas veces son perennes, pero los síntomas no están presentes todo el año, o estacionales en más de una estación, dependiendo de a lo que se está sensibilizado. Y puede ser intermitente o persistente y leve o moderada severa. Y esa clasificación va a tener que ver con la afectación de sus actividades de la vida diaria, como el sueño, los deportes, las tareas laborales o escolares. ¿Cuál es la historia clínica o la anamnesis que hay que hacer en un paciente con una rinoconjuntivitis alérgica? Hay que preguntar dirigidamente por los siguientes síntomas: estornudos en salva, prurito nasal, entre ellos el saludo alérgico, muy típico de los niños, con la mano en la nariz hacia arriba, secreción nasal, obstrucción nasal, hiposmia, anosmia, respiración bucal por bloqueo nasal, ronquidos nocturnos, voz nasal, los síntomas oculares como lagrimeo, fotofobia, inyección conjuntival, edema palpebral, y síntomas acompañantes como prurito ótico o palatino, que son muy comunes, molestias faríngeas y tos. Síntomas sinusales pueden ser cefalea y drenaje postnasal. Al examen físico podemos tener un examen físico completamente normal, no encontrar ningún hallazgo asociado, o podemos encontrar los siguientes signos: por ejemplo, eritema conjuntival, ojeras, y
porque hay un edema y un oscurecimiento infraorbitario por dilatación venosa subcutánea. Por eso los pacientes alérgicos tienden a ser ojerosos. Están las líneas de Denny-Morgan, que son los pliegues acentuados en el párpado inferior, por lo mismo. También a nivel nasal podemos ver el pliegue nasal, secundario al saludo o al sonarse. Y en una rinoscopía simple anterior podemos ver la mucosa nasal engrosada, pálida, con rinorrea, con una hipertrofia de cornetes inferiores que se pueden ver desde las fosas nasales y eventualmente ver pólipos. En la bucofaringe el aspecto de la mucosa, la descarga posterior, un paladar ojival por la respiración bucal. Tenemos que hacer un examen físico del tórax buscando un asma o una hiperreactividad bronquial asociada. Y en la piel, signos de dermatitis atópica como cerosis, queratosis pilar o dermografismo. Las pruebas diagnósticas en alergia a inhalantes fundamentalmente se tratan de encontrar la IgE específica que debe asociada a esta alergia. Entonces, el diagnóstico está basado en la complementación de una historia clínica sugerente más la demostración de esta IgE específica que puede ser in vitro, en una IgE específica sérica, o in vivo, en un test cutáneo. El tratamiento de la rinitis alérgica está basado en 4 pilares fundamentales. La prevención de la exposición a los alergenos cuando esto es posible, la educación al paciente respecto de estos mismos alergenos y de su tratamiento, la farmacoterapia que sea segura y eficaz y fácil de administrar y la inmunoterapia que debe ser indicada por algún inmunólogo o alergólogo en caso de querer inducir tolerancia al alergeno. En el tratamiento de la rinitis alérgica tenemos una escalera dependiendo de la severidad de la misma. En el caso de una rinitis leve e intermitente, quizás la podemos manejar con antihistamínicos orales o locales y la evitación del alergeno. Pero siempre desde una rinitis moderada a severa, aunque sea intermitente, y cualquier tipo de rinitis persistente, vamos a requerir un corticoide intranasal para el manejo. La evitación de los alergenos a veces es posible y a veces no. ¿Cuál es la evitación? La evitación de pólenes y hongos es imposible, están en todos lados. Uno puede tener algunas conductas que puedan disminuir su impacto o su contacto con los ojos, con la nariz, pero están en suspensión en el aire, por lo tanto uno no puede valerse de eso para el tratamiento. La evitación del epitelio animal, cuando uno es alérgico a un animal, a veces es posible, a veces no. En el caso de los perros, por ejemplo, es muy asociado al contacto con el perro, pero en el caso de los gatos, su pelo se queda muchos años y se transmite por metros a la redonda donde está el gato y queda muchos años después que el gato estuvo ahí. Por lo tanto, si mi compañero de banco tiene un gato, yo voy a estar todo el año en contacto con ese pelo de gato. Por lo tanto, a veces es posible y a veces no. La evitación del ácaro del polvo es algo muy difícil. Hay muchas fundas, acaricidas, filtros de aire que en general no ha sido posible encontrar una evidencia contundente de un efecto clínico significativo de estas medidas. Y entonces, si no podemos evitar a veces el alergeno, tenemos que tener un tratamiento farmacológico. Y en rinitis alérgica el tratamiento farmacológico principalmente está dado por antihistamínicos orales y corticoides intranasales. Como podemos ver aquí, los corticoides intranasales son efectivos en cada uno de los principales síntomas de la rinitis alérgica: estornudo, rinorrea, congestión nasal, picazón nasal y síntomas oculares. Son el fármaco más efectivo para el manejo de todos los síntomas de la rinitis alérgica. La eficacia de los antihistamínicos está bien comprobada, hay buenos estudios, doble ciego, randomizado, placebo controlado, en niños y en adultos en antihistamínicos de segunda generación y está demostrada para todos los síntomas de la rinitis alérgica. Pero en algunos síntomas más
persistentes y más significativos, la terapia de mantención individual más efectiva son los corticoides nasales. Ellos tienen una gran concentración en la mucosa nasal con un mínimo riesgo de efectos adversos sistémicos. Tienen muy pocos efectos secundarios a las dosis recomendadas y son particularmente efectivos en la congestión nasal. Los antihistamínicos orales nos van a servir mucho para el prurito, la rinorrea acuosa, los estornudos, pero si tenemos una rinorrea más espesa y una congestión o bloqueo nasal, necesitamos agregar un corticoide intranasal. Y el beneficio máximo de esto se ve a las una o 2 semanas de uso, y esto hay que informárselo a los pacientes para que no esperen los mejores efectos inmediatamente. Los corticoides intranasales, para muchas de las iniciativas internacionales y consenso respecto de rinitis alérgica, son de primera línea, tanto para la Organización Mundial de la Salud, para la Academia Americana, para la Academia Británica. Siempre que hay congestión nasal o una rinitis moderada severa, la primera opción es un corticoide intranasal. Y los corticoides intranasales tenemos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Los más modernos y aprobados desde edades más tempranas son los de tercera generación, dentro de los cuales tenemos fluticasona propionato, mometasona furoato y fluticasona furoato. Estos dos últimos aprobados desde los 2 años de edad. La eficacia de los corticoides nasales en rinitis alérgica ha sido ampliamente estudiada. Y en ese sentido, cuando juntamos estudios doble ciego, randomizado, placebo controlado, es que tenemos los metaanálisis que nos dan la evidencia más contundente respecto de la efectividad de una medida terapéutica. En este metaanálisis vemos la performance de la mometasona versus placebo, lo cual es significativamente mejor en el síntoma total, el score de síntomas totales en rinitis alérgica, en el score de síntomas nasales posterior a una provocación con el alergeno al cual se es alérgico, en el score de síntomas nasales en niños y en el tratamiento iniciado preestacionalmente en pacientes con rinitis alérgica. La mometasona furoato ha sido mejor que placebo en todos esos ítems. Pero además, si comparamos los corticoides intranasales versus los antihistamínicos en el manejo de los síntomas, vamos a ver también que existe abundante evidencia respecto de que son mejores para el control. Primero, como vemos en este gráfico del score total de síntomas, mejor los corticoides intranasales que los antihistamínicos, pero también en cada síntoma en particular. El bloqueo nasal, los estornudos, la descarga nasal, el prurito nasal y la descarga posterior, todos esos síntomas por separado, el corticoide intranasal tiene una mejor efectividad que un antihistamínico por sí solo. Y así también los corticoides intranasales respecto de los antihistamínicos intranasales, que nosotros no disponemos de ellos, pero también tienen una mejor performance en todos los síntomas de la rinitis alérgica. Los corticoides nasales más modernos son los que tienen una mejor afinidad por el receptor, como vemos en este gráfico. Fluticasona furoato y propionato y mometasona furoato tienen una gran afinidad por el receptor de corticoides nasal. Y si vemos la biodisponibilidad, los modernos tienen una biodisponibilidad sistémica muy baja. Fluticasona propionato menos del 1%, fluticasona furoato 0,5% y mometasona es la que menos biodisponibilidad sistémica tiene, menos del 0,1%. Por lo tanto, los efectos adversos son fundamentalmente locales. No hay una alteración de la función adrenal, no hay un bloqueo del eje hipotálamo-hipófisis con estos corticoides, ya que trabajan 99,9% solo en la nariz. Los efectos locales pueden ser epistaxis o mucosidad con sangre,
Para esto es importante educar al paciente en una buena técnica de aplicación, evitar apuntar al tabique nasal. La irritación local puede ser otro efecto adverso con sensación de sequedad nasal o ardor, y esto se puede mejorar con sprays nasales hidratantes previo a la aplicación del corticoide nasal. Puede haber cefalea y lo mismo porque no hay una absorción sistémica, no tiene necesidad de ajuste ni insuficiencia renal ni hepática. Y muy importante para los pacientes, el tip de uso es enseñar al paciente la técnica adecuada para optimizar esta terapia, que sea efectiva, porque muchos de los fallos son por mala técnica de aplicación. Primero hay que enseñarle al paciente que hay que hacer una buena aseo nasal previo, la nariz bien despejada para que el corticoide no se quede en el moco dentro de la nariz y pueda llegar a las paredes de la cavidad nasal. Segundo, agitar el inhalador siempre antes de usarlo. Agachar la cabeza y ponerlo derecho, apuntando al fondo de la nariz. El inhalador hay que insertarlo en una fosa nasal y, si es posible, tapar la otra con el dedo y luego, al mismo tiempo que se aprieta el inhalador, el dispositivo, inhalar muy sutilmente, coordinadamente. No hay que inhalar muy fuerte porque si no se salta la nariz y cae en la faringe. Luego de hacer este procedimiento, levantar la cabeza para que no se devuelva y repetir el mismo procedimiento en la fosa contralateral. Esto es muy importante para que la mometasona pueda tener todos los efectos beneficiosos que acabamos de ver en el manejo de la rinitis alérgica. Como conclusión, podemos llevarnos a casa que la rinitis alérgica es una enfermedad muy prevalente y altera de manera importante la calidad de vida. El diagnóstico se basa en una historia clínica concordante más la demostración de la IgE alergeno específica. Las medidas extensas de evitación de alergenos no son costo efectivas y en el manejo farmacológico debemos preferir antihistamínicos de segunda generación por tener mejor perfil de seguridad, menores efectos adversos, estudios de efectividad. Y los corticoides nasales son la primera línea de tratamiento en la rinitis alérgica moderadas a severa y en cualquier rinitis alérgica cuando el síntoma predominante es la congestión nasal. Mometasona furoato nasal es una molécula de tercera generación con gran afinidad por el receptor, la menor biodisponibilidad y un buen perfil de seguridad, y con evidencia significativa de eficacia para todos los síntomas de rinitis alérgica. Muchas gracias. Los dejo invitados para ver los siguientes videos que tenemos disponibles en la plataforma de Teva.